Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Me presento, mi nombre es Chantal Bávila y yo voy a moderar esta mesa titulada Enseñanza multimodal en las artes y en la ciencia, perteneciente al programa de doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales DACEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, los cuales tengo el honor de presentar. Comenzaré con la doctora Leticia Ventura Soriano. Ella es socióloga de en educación con doctorado en pedagogía. Su trabajo se centra en la atención a la diversidad sociocultural en la educación. Colabora con organizaciones de la sociedad civil y es profesora de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Muy buenas tardes, doctora Leticia. ¿Qué tal? Un gusto. Continúo con la presentación del doctor Marco Aurelio Almazán Reyes. Él es doctor en antropología y tiene una estancia postdoctoral sobre historia contemporánea. Ha realizado estudios sociohistóricos sobre pueblos particularmente y respecto al manejo y conflicto por recursos naturales como tierras, aguas y bosques. Los saludo, doctor Marco Aurelio. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que en un momento, conforme vayan pasando, pues te iré presentando. Les explico un poco cómo va a ser la dinámica de trabajo. Cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de la investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo a los estudiantes que no hay réplica por parte de no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes de trabajo. También les hago mucho hincapié a los estudiantes de mantener los 10 minutos de trabajo, ya que, pues, luego se prolonga demasiado y esta mesa termina siendo demasiado larga. Entonces, tratemos de enfocarnos en los 10 minutos que tienen para la exposición de sus trabajos. Entonces, comencemos con la exposición de sus trabajos. Vamos a comenzar con el estudiante, espero pronunciar bien el nombre, Jouji Tahae Mayora Eng, estudiante del cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado Análisis teórico del cuerpo virtual en la educación dancística, una posibilidad multimodal. Entonces, si estás listo, Jouji, adelante con tu presentación. Sí, muchísimas gracias. Voy a iniciar. Pantalla completa para no equivocarme. Pantalla completa, permitir. Pues vamos a empezar. Me parece que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, así es, ya estamos. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. Me tocó empezar, ya me presentaron, pero lo vuelvo a hacer. Soy Jouji Mayora Eng, estudiante del cuarto semestre del doctorado en Ambiente y Sistemas Multimodales, Educativos Multimodales. Y antes que nada, bueno, pues muchas gracias a todos los comentaristas, panelistas, los compañeros que están presentes y todas las personas involucradas en este ejercicio, en este espacio, ¿no? Es muy importante para todos nosotros como comunidad universitaria. Antes que nada, antes de empezar, quisiera nada más hacer una aclaración. Este año, a diferencia del año pasado, me quise centrar en un artículo que ya está aprobado, pero todavía no está publicado, que se deriva del proyecto original, ¿no? Y en pantalla, análisis teórico del cuerpo virtual en la educación dancística, una posibilidad multimodal, es el artículo que se deriva, y aquí está abajo, del proyecto original, que fue el significado del cuerpo virtual en el aprendizaje dancístico para los alumnos a nivel superior después del confinamiento. Quisiera hacer esta aclaración porque a diferencia del año pasado, si yo volviera a replantear el proyecto, pues estaría repitiendo y eso era como que lo que no quería. El año pasado presentamos planteamiento del problema, que también lo voy a repetir, pero se centró más en el proyecto, en el protocolo. Y como avance, este año tomé la decisión pues de comentar acerca de este artículo que está aprobado, que es el segundo artículo de este proyecto, de hecho. Entonces, nada más para hacer esa aclaración. ¿De qué trata
este proyecto originalmente, ¿no? El protocolo. Analiza las consecuencias de la separación física entre el docente y el alumno en la educación dancística, las consecuencias que originaron la pandemia. Hablar de danza, de artes escénicas en general, de la música, de la danza, del teatro también, pues siempre tradicionalmente implica una presencialidad, ¿no? Si bien es cierto que antes de la pandemia, pues podríamos encontrar clases en línea o virtuales de danza, de música, de teatro, no menos cierto que lo que trajo la pandemia fue que fuera a nivel superior. O sea, pensar en clases de danza a nivel superior de manera virtual, de manera en línea, pues era imposible, era imposible. Fue la pandemia lo que nos obligó, hablando de artes escénicas. Entonces, para analizar esta posibilidad multimodal dentro de la educación superior en la danza, primero tenemos que analizar el concepto del cuerpo físico, el concepto del cuerpo virtual, ¿no? Si hay una esfera distinta entre hablar de un cuerpo físico a un cuerpo virtual. Entonces, la palabra y el concepto cuerpo virtual es lo que se analiza en este artículo y que da paso a comentar o analizar o a proponer en un estado más avanzado del proyecto si es coherente hablar de multimodalidad en el mundo de la danza, ¿no? En el mundo de la educación dancística a nivel superior. Les comento de manera breve qué fue del proyecto. Bueno, este proyecto se inició hace 2 años, en el año 2021. En su primera etapa, bueno, se estableció a la educación artística, ¿no? Un concepto más amplio, a la educación artística como una posibilidad multimodal. Y de esta primera etapa surge un primer artículo que está publicado, se publicó la semana pasada apenas. Y ya en una segunda etapa que implicó el año pasado, pues es donde empezamos a desarrollar bien el protocolo, que fue lo que presentamos en el coloquio de hace un año. Y ahorita es que hemos estado haciendo en estos últimos meses, pues han surgido más cosas, ¿no? La investigación, si bien es cierto que no hay que perderse, no menos cierto es que es a veces imposible no ir explorando otros caminos. Pero se estableció que primero teníamos que analizar este concepto, ¿no? Cuerpo virtual. En una cuarta etapa que será el próximo año, y ya para terminar el programa, pues están surgiendo nuevas variables, ¿no? Es impresionante cómo hace 2 años, pues no se hablaba, por ejemplo, de las plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Eso surgió el boom en los últimos meses. Entonces van surgiendo nuevas variables. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Bueno, pues en la educación dancística, el cuerpo del alumno, pues siempre ha jugado un rol muy importante en este proceso de aprendizaje. Y este confinamiento provoca que los alumnos tienen que continuar sus estudios en línea, ¿no? Eso genera incertidumbre, hablando de danza, de una educación que implica el cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo virtual, ¿no? ¿Cuál es el significado del cuerpo virtual? Entonces, en este artículo hablamos sobre los conceptos teóricos, ¿no? El análisis teórico de ese concepto del cuerpo virtual. Entonces, los objetivos específicos fueron descubrir, analizar cuál es el significado del cuerpo virtual para los alumnos, ¿no? A nivel superior, analizar cómo cambió el significado del cuerpo virtual, si es que conocían, ¿no? El significado, y analizar y explorar la posibilidad de una nueva sistematización del aprendizaje dancístico en la multimodalidad para en un futuro poder elaborar nuevas propuestas. Entonces, metiéndonos de lleno al documento que lo presento en este coloquio como un avance de la investigación, bueno, este documento enuncia, revisa y analiza distintas visiones teóricas en torno a la evolución del cuerpo físico a un cuerpo virtual. Y desarticulamos de alguna manera la tradición corporal física, ¿no? La tradición corporal física que subyace en las artes escénicas, para vislumbrar la posibilidad de la multimodalidad en la educación dancística. De manera breve, porque esto sí lo expuse el año pasado, ¿no? Un poquito en lo que es el marco metodológico, el marco teórico. El protocolo original se centra en los postulados de la fenomenología y la teoría del significado de Schutz, que se propuso en 1932, ¿no? Donde de manera breve el sujeto realiza acciones y esas acciones están cargadas de significados. Y por eso hablamos de un significado del cuerpo virtual, ¿no? Y la realidad es un mundo en que los fenómenos están dados sin importar si son reales, ideales o imaginarios. El sujeto vive experiencias significativas, siempre hablamos de un significado.
El sujeto vive en el mundo social, que está determinado por su biografía, o sea, por sus experiencias de vida. Y el espacio y el tiempo en que transcurre el individuo determina sus vivencias. Fíjense cómo todo lo que se interactúa determina todo. Y el sujeto que se desenvuelve siempre se está modificando a sí mismo, ¿no? Todo el tiempo nosotros nos estamos modificando. ¿Cuál es la estructura del artículo o cuál fue? Bueno, pues en la primera parte se establece una introducción, la problemática principal de la educación dancística durante la pandemia. Después hablamos de un cuerpo, ideología y abandono, una reflexión en torno al cuerpo en la sociedad postmoderna. ¿Qué es el cuerpo para nosotros? Si en realidad nos estamos cuestionando o somos conscientes de que tenemos un cuerpo físico primero. Después analizamos un poco el espacio, ¿no? ¿Cuál es el espacio que nos rodea? La hiperrealidad y la digitalización del cuerpo. Que la hiperrealidad no es un concepto nuevo, ya había muchos teóricos que ya desde los años 50 lo habían predecido. Y después un cuerpo virtual, nos metemos de lleno, ¿cuál es el marco conceptual del cuerpo virtual? Y después nos cuestionamos si hay un espacio virtual o si realmente es un cuerpo virtual, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un espacio virtual, pero nuestro cuerpo es físico o realmente se convierte en un cuerpo virtual. Y después, para finalizar, pues exploramos si realmente es factible la multimodalidad dentro de la enseñanza de la danza a nivel superior. Quizás lo más importante que hoy puedo compartir es que en este artículo me meto de lleno en 3 autores para hacer este análisis teórico del cuerpo virtual, ¿no? Por un lado, Krebs, que hace una referencia a que realmente es una fantasía, ¿no? Que un cuerpo virtual realmente es una fantasía que provoca el espacio virtual. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Este espacio del coloquio, pues a lo mejor es una fantasía que pensemos que existe un cuerpo virtual. Para Torres, nos dice que sí se virtualiza el cuerpo, pero es un proceso dinámico y no estático, ¿no? Entramos a un cuerpo virtual, pero nos salimos. Cuando apagamos, termina este coloquio, la sesión, esta mesa de hoy, nos salimos de esa dinámica. Y Restrepo, pues concibe el cuerpo virtual como un cuerpo que no está condicionado, ¿no? Realmente no está condicionado por ningún espacio. Simplemente habita cuando quiere, fíjense qué interesante, cuando este cuerpo quiere en un ciberespacio. Se tenía que analizar todo esto antes de pensar, ¿no? En meternos en si hay o en diseñar incluso una propuesta de un plan, esto es un diseño curricular de manera multimodal dentro de la educación dancística. Y ya para cerrar, pensar en una educación dancística en una modalidad en el que el cuerpo físico no sea corporal, pues supone que una tradición termina, sobre todo en las artes escénicas. Hablar de nuevos espacios alejados de la realidad, pues es oponerse, ¿no? a esta tradición del aprendizaje a través de la presencialidad que siempre ha dominado a las artes escénicas. Y por último, pues el diseño curricular de una nueva aproximación a la digitalidad y a la virtualidad en la danza, pues realmente sí debe ir acompañado de estas reflexiones a nivel profundo, y pues no de simples ocurrencias, ¿no? Creo que después de la pandemia y de que todos tuvimos una experiencia en la digitalidad, en la virtualidad, pues hubo muchas ocurrencias, ¿no? Muchas ocurrencias que era imposible que no surgieran, ¿no? Nadie sabía, ¿no? Nadie entendía realmente cómo funcionaba esto. Por supuesto que la multimodalidad pues tiene décadas de existir, igual los cursos en línea y virtuales pues ya tienen años. Pero sí nos metimos en ocurrencias que pudieron o no transformar esta educación. Y ya para no pasarme el tiempo, pues eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias a toda la mesa, a todos mis compañeros y comentaristas. Muchísimas gracias a ti, Yogi, gracias por tu presentación. Empezamos con las retroalimentaciones, comenzando con la doctora Leticia Ventura Soriano. Adelante, doctora, si está lista para su ronda de retroalimentación. Sí, gracias. Pues me da mucho gusto encontrarme en esta mesa a 2 estudiantes que estuve acompañando en una de las UCAs, y me da gusto porque eso me permite profundizar más en lo que estuvimos trabajando. Voy a aprovechar un poco. Haciendo esta aclaración que hace Yauji sobre el trabajo que presentas en esta ocasión y que ya es un trabajo que fue revisado, que fue aceptado y demás. Entonces, yo lo que quiero hacer, conociendo de manera más amplia tu trabajo, con lo que estuvimos trabajando,
es hacer algunas recomendaciones, señalar algunos aspectos que me parecen interesantes, en lo que puedes seguir profundizando. Uno de ellos, tú lo retomaste ya al hacer la explicación, y tiene que ver con la relación virtual con el cuerpo y el concepto de cuerpo virtual. Yo me quedaría más con esta idea de la relación virtual con el cuerpo a través de las clases, para que tú profundizaras en un próximo momento. Ahorita hiciste una discusión conceptual sobre qué es el cuerpo virtual, y me parece que un paso siguiente implica conocer la perspectiva de los estudiantes, y si se puede de los docentes, sobre la relación del trabajo virtual con el cuerpo. ¿Cuáles son estas perspectivas? ¿Qué opiniones tienen al respecto? ¿Cuál fue la experiencia que vivieron? Porque no solamente fue el trabajo que se hizo de manera virtual con el cuerpo, sino que no había condiciones o no se crearon esas condiciones para realizar este trabajo. Entonces, de manera general, la experiencia que tenemos a partir del COVID es la improvisación que se tuvo que hacer. Entonces, en este sentido, hay un elemento que se atraviesa que hay que considerar, ¿no? ¿Cómo lograron hacer los profesores y los estudiantes esta improvisación? ¿Qué elementos habría que cambiar? ¿Qué habría que agregar para que esto fuera como más adecuado, por decirlo de una forma? Entonces, en este sentido, a mí lo que se me ocurre para invitarte a hacer otro artículo del siguiente aspecto a seguir trabajando es precisamente ahondar en la perspectiva de interlocutores. Ya ahora que tienes estas nociones conceptuales, pues pregunta qué opinan, para que esto sea un camino lo que sigue sería el diseño de esta posibilidad de la educación multimodal, ¿no? A partir de una discusión conceptual y de una perspectiva de la experiencia de quienes vivieron esto, ¿no? ¿Qué otro aspecto te quería comentar de los estudiantes? Una posibilidad de educación. Bueno, de manera general son como algunos aspectos. Yo me sigo quedando con el antojo de leer este pilotaje o estas intervenciones que ya hagas con experiencias como ya reales dentro de un escenario, ¿no? Entonces yo de manera general estos serían los comentarios que te quiero hacer, y te quiero felicitar. El tema me parece súper interesante porque lo he oído de profesores de danza lo que vivieron, y entonces me parece interesante y necesario. No sabemos si regresemos a otra vez por alguna emergencia educativa a esta forma de trabajo, ¿no? O qué tan viable es mantener este trabajo híbrido, ¿no? Felicidades, Georgia. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con las retroalimentaciones del doctor Marco. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues también me sumo a las felicitaciones, Yoye. Es un tema muy interesante y bueno, pues sin duda, digamos, la pandemia significó aspectos muy interesantes para todos, ¿no? Y en particular esta cuestión, bueno, para los estudiantes de danza, que bueno, pues evidentemente se requiere una interacción, un uso del cuerpo de manera compleja. Bueno, pues sin duda ha significado cosas interesantes, ¿no? Eh, eh, y bueno, obviamente yo leyendo tu trabajo tenía algunas dudas y creo que, bueno, si ya sacaste un par de artículos, comentas sobre este proyecto, entonces, bueno, supongo que eso ya has de tener contemplados algunos aspectos que quizá no vertiste en ese proyecto, ¿no? Será interesante también leer dichos artículos para ver cómo, por ejemplo, cómo dialogas con las autoras y autores que presentas en tu proyecto, porque, bueno, es muy rica la parte de la recopilación, bueno, del estado del arte, y bueno, de repente veo que no dialogas tanto con ellos, ¿no? Sino como que lo presentas como un listado de aspectos que has encontrado, y bueno, yo decía, bueno, por aquí de repente hace falta el diálogo para que Youji nos diga en qué sí está de acuerdo y en qué no, ajá, y por tanto, cuáles son los aspectos que él considera que puede aportar dentro de ese mapa, ¿no? Que nos presenta. Posiblemente ya lo hayas trabajado en tus artículos, ¿no? Eh, y bueno, en tal sentido, digamos, yo lo veía importante como en el proyecto, ¿no? O sea, si ya encontraste, si ya estás delineando ese mapa, bueno, entonces es importante que nos comentes, ajá, en dicho mapa, qué es lo que tú aportas.
En tal sentido, bueno, pues el referente empírico creo que también es muy importante. Ajá, un poco ya lo que te comentó la doctora Leticia respecto de, bueno, cuáles son las percepciones de los alumnos de la Escuela Nacional de Danza, que son, pues bueno, los actores en quienes te centras. Ajá. Y bueno, pues algunos de los aspectos que llaman la atención, por ejemplo, bueno, pues cuáles han sido las experiencias ya en retrospectiva, ¿no? Y en tal sentido, cuáles son los retos, porque evidentemente nos ha dejado enseñanza en la pandemia y posiblemente algunos de los aspectos que se vivieron, ¿no? Respecto de estas cuestiones que tú estás descubriendo sobre la cuestión del cuerpo real y virtual, bueno, pues seguramente han dejado algunas enseñanzas que pues será interesante sí, tener contemplada para otra posible pandemia, pero no necesariamente, ¿no? Sino para el tiempo ordinario. Y yo me pregunto, por ejemplo, y no sé si tú estés contemplando aspectos que van más allá del aprendizaje, digamos, ¿no? De la interacción docente con estudiantes, sino también otros aspectos como es la interacción misma entre los estudiantes. Yo sé que, bueno, deduzco que hay eh, algunos elementos que necesariamente se tienen que recrear de manera colectiva, ajá, pero no solamente en el aprendizaje técnico, o sea, también tenemos toda una serie de interrelaciones, de apoyo mutuo, de posibles contactos que nos van a servir para la vida futura, ajá, que se generan en el espacio, bueno, en el espacio institucional, ¿no? En un espacio físico. Y bueno, justo en eso también me pregunto cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, de esta generación que le tocó pasar buena parte del tiempo en la virtualidad. Y bueno, pues quizá tú por ahí puedas recoger algunos datos interesantes al respecto, ¿no? Es decir, no solo lo técnico, sino además otros aspectos que están incluidos en el aprendizaje presencial, ¿no? Y bueno, pues insisto, si después me haces favor de pasar las referencias para ver cómo ha redondeado este ejercicio que planteaste en tu proyecto, bueno, será de suma importancia. Pero bueno, pues nuevamente te felicito y bueno, pues eh, muchas gracias por las aportaciones en este tema novedoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Igual a Joji, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a continuar con la siguiente estudiante. Presento a Laura Mercedes Jiménez del Arco, estudiante del segundo semestre que presentará su trabajo titulado Tomando en serio a los museos, ambientes de aprendizaje alternos, el Museo de Historia Natural como inspirador de vocaciones científicas. Adelante, Laura, si estás lista. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron con mi nombre, pero quisiera yo nada más comentarles que lo que van a ver es un poquito distinto a lo que ya había enviado, porque bueno, me imagino que es el avance que tenemos todos dentro de los proyectos de investigación. Entonces, mi proyecto doctoral ha cambiado un poco en el nombre porque es Tomando en serio a los museos, el efecto del Museo de Historia Natural en la inspiración de vocaciones científicas, de 1964, que es cuando abrió el museo, al 2023. Prácticamente en los museos de historia natural y en los museos que pertenecen a los museos de ciencia, son espacios de educación informal que fomentan de alguna manera el acercamiento con las ciencias, es decir, seducen a los visitantes para que podamos mostrarles la ciencia en la vida cotidiana y de esta manera podamos darles las ventajas que existen de ella, ¿no? Esto asumimos que en los museos, en las salas, se despierta este interés por la ciencia e incluso se detonan vocaciones, se inspiran vocaciones científicas, pero hasta el momento no hay un estudio que así lo sustente. Esto ocurre en el Museo de Historia Natural, es algo que se ha tomado como una hipótesis de su fundación, pero no tenemos ningún estudio que así lo sustente. Entonces, bueno, de aquí partimos en que las sociedades latinoamericanas prácticamente existe una escasa o nula formación científica, más bien todos los niños jóvenes se despiertan en este interés por la ciencia a través de plataformas diferentes que tienen que ver con el entretenimiento, el arte, la cultura y, por supuesto, en ellos se encuentran los museos de historia natural que se vuelven estos espacios propicios
para que tengan este acercamiento de forma libre y lúdica. Por eso me parece muy importante poder comprobar este efecto que contribuya justamente a que se contemplen como alternativas serias, y de ahí viene el título del proyecto doctoral, ¿no? Tomando en serio a los museos. Actualmente los profesores pueden tener la opción de ir o no al museo por iniciativa propia, pero pues es muy deseable que puedan en un momento dado contemplarlo de manera que contemplen y hagan un complemento de sus programas oficiales. Y aquí quisiera hacer una aclaración en cuanto a la educación informal que estamos tratando aquí, que a diferencia de la formal, que es la escolarizada, y de la no formal, que está fuera del sistema, esta tiene que ver con aquella selección libre del aprendizaje, de lo que queremos aprender, y por lo tanto se vuelve personal, contextual y de alguna forma toma tiempo. Y esta es la que además es aceptada a nivel internacional como la que ocurre más frecuentemente en los museos. Entonces es importante comentarlo. Dentro de la investigación haremos esta diferenciación de las definiciones de la educación, pero cuando nos referimos a la informal es esta que está aceptada en los museos. Bueno, en cuanto a nuestra pregunta de investigación, es el papel del Museo de Historia Natural en la definición de las vocaciones científicas de los visitantes a lo largo de sus casi ya 60 años. Y cómo, supuesto, tenemos cómo estos jóvenes, niños, niñas, este público que ha asistido y que visita el Museo de Historia Natural, logra despertar el interés por la ciencia a través de los espacios museográficos, de las exposiciones, de las actividades que tenemos, y cómo este efecto de experiencia museística a mediano y largo plazo puede inspirar en ellos una vocación científica. El objeto de estudio es el efecto que tiene justamente el Museo de Historia Natural en sus visitantes al jugar este papel como museo educador, que veremos más adelante, para despertar el interés por la ciencia y la inspiración de vocaciones, todo esto a través de una aproximación cualitativa y cuantitativa que también les describiré más adelante. El objetivo general de la investigación es analizar el posible efecto del Museo de Historia Natural en este desarrollo de vocaciones científicas entre sus visitantes a lo largo de casi ya 60 años. Y dentro de nuestros objetivos específicos estaría, por principio, conocer si esto tuvo un efecto vocacional, la visita al Museo de Historia Natural tuvo un efecto vocacional en los ahora científicos. Estamos hablando desde 1964 hasta el 2018, que son los últimos quizá que salieron ya de forma profesional, en estos científicos mexicanos, ¿qué efecto tuvo? También analizar el efecto vocacional que el museo tuvo en científicos mexicanos connotados, ¿no? Dentro del área de ciencias naturales. Y por científicos mexicanos connotados nos referimos a aquellos científicos que han tenido una importancia, que son conocidos por el público en general porque son grandes divulgadores científicos, pero al mismo tiempo por la comunidad académica porque tienen programas de investigación y avances en ella que han sido pues muy, muy prolíficos para la ciencia. Entonces tenemos este perfil también. Analizar también las características generales de los visitantes del Museo de Historia Natural del 2016 a la fecha. Y escojo el 2016 porque sé que a partir de eso tenemos un control de la información y disposición de la información que existe en el museo. Y finalmente sería también detectar si se despierta este interés por la ciencia, se detona algún efecto vocacional en las generaciones de los niños y niñas y jóvenes, por supuesto, que visitan actualmente el museo. Esto también con el fin de poder ver cómo han evolucionado los perfiles de los visitantes que pueda haber en el museo. En el caso del estado del arte, los estudios son escasos o nulos, prácticamente no existe los efectos del Museo de Historia Natural en inspiración de vocaciones científicas. Lo más cercano es lo que hace la doctora Elaine Reynoso, que ha abordado el potencial de los museos de ciencia como formadores de cultura científica que nos ayudan como sociedades a poder pues, enfrentar un futuro, pero en realidad no hay nada. Hay algunos otros estudios que hablan de la comunicación de la labor de la comunicación de la ciencia, hablan también de la dimensión de museos como museos educadores y el plan, obviamente, del papel actual de los museos de historia natural. Esto es lo que se maneja. En cuanto al enfoque teórico que vamos a trabajar, es a partir de armar este andamiaje desde la museología social, y dentro de la museología social se destaca la función educativa y social. El principal representante es de Sousa, un museólogo brasileño que no solo lo ha llevado en concepto, sino lo ha llevado a la práctica de manera muy importante. El Museo Constructivista de George Kane, que es el aprendizaje colaborativo, que hace
un espejo con la pedagogía crítica de Henry Thoreau, que nos habla de la enseñanza democrática, ambos que pueden aportar mucho a la investigación. El rol educador del museo, desde la perspectiva del museo, de Hooper Greenhill y otros investigadores que nos permiten entender qué pasa dentro del museo como esta enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje libre, que ha sido estudiado por varios investigadores desde hace más de 30 años, que habla de la experiencia de los visitantes, de cómo se da ese proceso de aprendizaje a través de John Fulkin, Durkheim, Alderochi, Rubiales y muchos otros que hablan de este aspecto. La neuroeducación, que nos habla el doctor Bueno de las emociones y cómo estas ayudan a fijar el aprendizaje, que esto ocurre en los museos. Por eso es el impacto de cosas que se aprenden que probablemente no se olvidan y tienen un impacto importante en nuestras vidas. Y la multimodalidad de museos, que me pareció realmente Astrid Bergson, que maneja justo algo que para nosotros es muy común en la relación que hay en el aprendizaje en los espacios de museo, pero que habla de una multimodalidad que se me hizo pues totalmente pertinente y yo no había escuchado anteriormente, pero pues naturalmente sí se da de manera muy natural en los museos. Y dos conceptos más, que son la alfabetización ecológica acuñada por Ore Capra, en la que Aranda además toma esta particularidad de decir, si aprendemos a leer y escribir, pues también tendríamos que aprender sobre la naturaleza. Y el concepto de vocación, que más pertinente me pareció el de Pantoja, que lo toma desde la psicología y la pedagogía, sobre todo pues por el tema de inspiración de vocaciones. Y esto sería entonces la parte de cómo vamos a armar la interpretación. En cuanto a la metodología, es una metodología mixta. Vamos a hablar de una aplicación de cuestionarios en línea a la comunidad científica, que es la parte cuantitativa, la parte cualitativa por entrevistas semiestructuradas a profundidad a los científicos connotados, encuestas y otro análisis de otros documentos que vamos a tener a disposición en el museo para poder analizar. El cronograma que estoy contemplando es a partir del tercer semestre el diseño de instrumentos y aplicación. Después, en el cuarto, la sistematización de los resultados. El quinto semestre para análisis de información y resultados. Y las conclusiones y la redacción final en el sexto semestre. Estas son algunas de mis referencias. Las que pongo aquí son las que utilicé para esta presentación, pero evidentemente pues hay muchas más que explorar. Y bueno, pues yo les agradezco mucho su atención y espero muy ansiosa sus comentarios, que sé que serán muy oportunos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Pues sí, comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia. Gracias. Mercedes, qué gusto escucharte, porque me das mucho más elementos para entender la propuesta que estás haciendo, la investigación que estás desarrollando. Y voy a empezar te voy a hacer un poco comentarios en relación a lo que leí de este resumen que nos enviaste y lo que presentas aquí, con la intención de que puedas ir ahí amarrando y viendo qué es lo que te sirve o qué te puede contribuir. Muchas gracias. Yo me preguntaba, cuando revisé el documento, sobre la relación entre lo que te planteabas en el título y lo que te vas planteando en los objetivos. Creo que puedes ir, hace falta una delimitación, puedes ir como cerrando un poco lo que te vas preguntando, si tiene que ver precisamente con la definición bueno, utilizas un término sobre la definición de la vocación. Yo diría, más que una definición, es una influencia que puede tener el museo, ¿no? Y pensaba ahorita escuchándote me quedo pensando en muchas cosas, ¿no? Entonces pensaba que puedes ir delimitando dos conceptos que me parecen fundamentales que trabajaste en esta figura que nos presentas, sobre el rol educador del museo. ¿Cuáles son las aportaciones del museo respecto a la educación desde esta perspectiva que dices de que no está dentro de lo formal, ¿no? Pero cuáles son sus aportaciones y cómo desde este aprendizaje libre aporta y puede influir en la toma de decisión de la formación profesional de los niños, posteriormente adultos, ¿no? Algo que me hacía ruido en el documento que revisé tiene que ver con la elección de los interlocutores. En el documento nos hablabas de entrevistar, por un lado, a profesionales, a distintos profesionales, ponías en uno de los objetivos. Y por otro lado, a jóvenes biólogos.
Entonces, yo me quedaba pensando en esta caracterización de qué elementos deberían tener estos jóvenes que entrevistas. Ya ahorita que nos presentaste, nos dijiste, voy a hacer unas encuestas y voy a hacer unas entrevistas. Entonces, algo que podrías ya ir avanzando es ir caracterizando a tus interlocutores. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué los elegiste? Intento dar como algunos elementos que te puedan contribuir a ir construyendo ya la investigación un poco más sobre los elementos que uno ve de fuera y que sería necesario ir armando, ¿no? También me quedaba pensando si en más que pensar en sus efectos en la vocación, ¿por qué no hacer una caracterización de las aportaciones que hace el museo en la formación de sus visitantes? Creo que interpreto que tú trabajas en el museo o que formas parte del museo. Bueno, pues entonces, respecto a las encuestas, creo que los visitantes son buenos, son una buena fuente de aportar información. Y si existen visitantes frecuentes, que en algunas ocasiones hay museos que tienen esas características, se me ocurre pensar incluso si existen algunos profesores o algunas escuelas que se convierten en visitantes frecuentes, podrías entrevistar hasta al profesor. ¿Por qué elige regresar con otro grupo a este museo, no? ¿Y qué elementos ha encontrado que el museo le puede aportar a sus estudiantes? Transferencia de conocimiento, ok. Pues bueno, yo son de manera como muy general. Bueno, me preguntaba algo muy fundamental, el porqué de la investigación. O sea, ¿qué estás buscando de fondo? ¿Sí? Construir la aportación que hace el museo. Me parece que esta construcción, la justificación sería muy interesante. Pues seguir trabajando los objetivos y el tema en general, el título, ¿no? Que son cosas que siempre se van ahí como transformando y demás. Pues muchas felicidades, Mercedes. Es un trabajo bien bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Continuamos con el doctor Marco y sus comentarios. Sí, muchas gracias. Mercedes, pues de igual manera es un tema interesante. Qué bueno que lo estás abordando. Y bueno, pues veo por ahí algunas cuestiones que bueno, muy interesantes, ¿no? Aborda la cuestión de la función de los museos desde el siglo XIX, algo que veo que tienes muy sólido, no sé si ya lo habías trabajado previamente. Y bueno, se ve que estás familiarizada con la temática, ¿no? Pero justo yo me preguntaba sobre algunos estudios que aborden esta cuestión de lo que dices que hay poco, ¿no? Sobre la cuestión de, pues, de la influencia de los museos, digamos, en un ámbito más de influencia vocacional o de inspiración en algún ámbito. En el caso pues de México y Latinoamérica, dices que hay muy poco. Ajá, mencionas algunos casos interesantes también de Latinoamérica, pero no sé si, por ejemplo, has buscado también algunos trabajos en inglés, no sé, que pudiéramos traer a colación para ver si también es el caso, ¿no? En el caso del mundo anglosajón o en el caso de Europa, ¿no? Pues yo también veía que puede ser una posible limitante la cuestión de las vocaciones porque no sé cómo has pensado como los referentes, ¿no? Es decir, cómo saber que en efecto una vocación ha sido inspirada eh, por alguna o algunas visitas a un museo, ¿no? Que hayan impactado. No sé si pudiera revisar algunos trabajos que tengan que ver con esa cuestión, ¿no? Me refiero a cómo es que se define una vocación profesional. Si no la hay en el caso de los museos, bueno, sé que hay por ahí algunos relacionados con investigadores, por ejemplo, ¿no? No sé si, por ejemplo, a partir de ahí podamos sacar algunos elementos que te permitan ahí hacer alguna analogía. Creo que tendríamos limitantes, ¿no? Para determinar precisamente que a partir de una interacción con un uso específico, bueno, ha surgido alguna vocación profesional específica, pero bueno, ya nos platicarás si se pudo, ¿no? Y en qué grado.
Y bueno, también me preguntaba por la cuestión de los entrevistados, porque, bueno, en efecto, hay que tener, digamos, o sea, sin duda las entrevistas son muy importantes, pero sí hay que estar muy atentos en la cuestión de la subjetividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a mí me entrevista respecto de mi trabajo, bueno, hay que considerar el asunto de que en algunas cosas igual voy a querer quedar bien, ¿no? Y en tal sentido, la manera en la que me desempeño en mi trabajo va a ser bastante bien respecto de mi perspectiva, pero bueno, habría que considerar otros elementos, ¿no? Y en tal sentido yo me preguntaba, digamos, por el visitante normal, ¿no? Normal, entre comillas, o sea, el visitante que no necesariamente es biólogo, ¿no? Que no necesariamente es un científico reconocido en el ámbito, ajá, pero que posiblemente él también tenga algunas aportaciones interesantes para lo que tú intentas observar. Y bueno, en tal sentido será interesante el diseño de tu instrumento, ajá, para detectar esos aspectos importantes e interesantes respecto de los visitantes. Si trabajas en el museo, luego entonces has de tener ya una idea de, por ejemplo, eh, de los números, ¿no? De los rangos de edad y demás que asisten al museo. Y en tal sentido, bueno, es posible que conserves algunos de los perfiles que comentas, pero también podrías incluir, ¿no? Al normal, ¿no? Al visitante normal. Por ahí posiblemente te pueda servir también la cuestión de las historias de vida, ¿no? Es decir, si de repente llegas a encontrar algún científico que en efecto, ¿no? Bueno, tuvo influencia por algunas visitas a este museo, pues seguramente a otros, ajá, posiblemente, bueno, pues puedas identificar algunos aspectos que le han permitido estar en interacción con este tipo de espacios y que, bueno, que puedas encontrar que en efecto ha tenido un desarrollo profesional, ¿no? Que le permiten no solamente vincularse con museos, sino con temáticas relacionadas. Y bueno, pues quizá puedas tomar por ahí un par, ¿no? O bueno, ya lo definirás respecto de cómo, bueno, estas experiencias para ilustrar, ajá, la importancia de la interacción con museos y además para el desempeño, bueno, para ir hacia una profesión y desempeñarse en la misma, ¿no? Y bueno, pues eso grosso modo. Muchas gracias y nuevamente Gracias. felicidades. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues continuamos con el siguiente alumno. Voy a presentar a Michael Hernández Lugo, estudiante del cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado La enseñanza multimodal de la armonía musical, una propuesta metodológica. Si estás listo, Michael, adelante. Sí, gracias. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues antes que nada, mi gratitud y reconocimiento a los que hacen posible este cuarto coloquio de investigación interno del posgrado. Pues es complicado armar las mesas, coordinar agendas. Bueno, pues muchas gracias a todos los que hacen posible, a los comentaristas, por supuesto, y a mis compañeros. Bueno, mi proyecto es parte del doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Como ya se mencionó, el título del proyecto es La enseñanza multimodal de la armonía musical, una propuesta metodológica, y en esta ocasión voy a presentar avances de investigación. Los estudiantes de música utilizan teléfonos inteligentes. Todos tienen un teléfono inteligente, algunos llevan tablets y algunos, más raros los casos, computadoras. Y estos dispositivos básicamente los usan para socializar, estudiar y tener una comunicación multimodal. La armonía musical es una materia teórico-práctica, es parte de la formación, valga la redundancia, formal de alguien que pretende ser músico profesional, y una de las habilidades que se desarrollan es la identificación de acordes, tanto visual como auditivamente,
En una siguiente etapa, estos conocimientos lo llevan a hacer progresiones, es decir, hacer series de acordes que les permitan hacer o construir frases, que es uno de los elementos que da forma a la música. Y el ejercicio paradigmático de esta materia son los llamados corales, que es distribuir las notas de un acorde. Un acorde es básicamente 3 o más sonidos sonando simultáneamente. Entonces, lo que hacen ellos es distribuir estos sonidos en 4 voces humanas, ¿no? Entonces, esto está pensado en un inicio para un contexto de un coral formado por 4 voces, 2 voces graves y 2 voces agudas. Esta clase suele ser presencial. El elemento que utiliza el docente para apoyarse, para explicar y para ejemplificar de manera sonora los temas que está exponiendo es el piano. Y en esta parte expositiva del docente, pues básicamente el alumno tiene un rol pasivo porque está recibiendo información por parte del docente. Ha habido falta de motivación en este contexto y es un elemento que pretendemos atender con esta investigación. La clase de armonía forma parte de los planes y programas de estudio. Dependiendo de la escuela, puede estar en un grado o en otro, pero normalmente está vinculado con los primeros años de una licenciatura en música. El proyecto lo que pretende es diseñar un ambiente multimodal para la enseñanza de esta clase, integrando las TIC y aprovechar los recursos disponibles que hay en Internet, como son partituras, música grabada, videos educativos y páginas de autoaprendizaje. Esto es necesario porque los planes y programas se concibieron en un contexto muy distinto al actual. Incluso responde a necesidades distintas de los egresados de aquel entonces. Estamos hablando que más o menos de mediados del siglo pasado. Entonces lleva muchísimo tiempo sin actualizarse. Y ahora tenemos contextos distintos. Antes, para consultar una partitura había que ir a una biblioteca o comprarla. En el caso de la música grabada, una situación similar. Había que comprar el disco, el cassette, bueno, en algunos años el cassette, o acudir a una fonoteca, ¿no? Actualmente, bueno, hay videos educativos en canales de YouTube. Algunos son bastante buenos y ese material o esos videos pudieran aprovecharse en esta materia, ¿no? Y por supuesto también hay páginas de autoaprendizaje, que es algo de lo que hablaré más adelante. El objetivo general de este proyecto es crear una propuesta metodológica para el desarrollo de un ambiente multimodal para la enseñanza de la armonía musical. Y los objetivos específicos es el desarrollo de este ambiente multimodal, mejorar la motivación del estudiante hacia el estudio de esta materia y particularmente por el contexto en el que se está haciendo esta investigación, lograr los objetivos de aprendizaje de la materia Armonía 1 de la Escuela Superior de Música a través de este ambiente multimodal de aprendizaje. Entonces, la población en la que está pensado este proyecto son estudiantes de primer grado de licenciatura en música de la Escuela Superior de Música, la cual se ubica en la Ciudad de México. En este ciclo escolar se llevó a cabo un pilotaje, el cual, bueno, pues estoy a punto de evaluar, porque estamos justo terminando el ciclo escolar, y en el siguiente ciclo escolar se pretende hacer una implementación a partir, por supuesto, de esta experiencia con el pilotaje. En cuanto a los avances de investigación, el estado del arte, bueno, muestra que efectivamente es normalmente una clase presencial con exposición del docente y llevando esto a los ejercicios llamados corales. Existen distintos tratados de armonía con diferentes enfoques que, bueno, también es importante revisar y ir integrando a este ambiente multimodal. Hay poca bibliografía al respecto, es un tema realmente poco explorado,
se ha explorado más en educación básica, ¿no? Como qué efectos puede tener en el desarrollo del niño en la educación musical, pero integrar plataformas o los recursos que podemos encontrar en Internet en la educación superior es algo poco explorado. Lo que se ha detectado en la bibliografía es que la mayoría de los que han escrito los artículos reportan mejoras en la motivación de los estudiantes. Se ha detectado también que varios de esos estudios han tenido un enfoque constructivista. Actualmente, bueno, ya se cuenta con un diagnóstico previo. Ese diagnóstico previo se llevó justo a través de un formulario y un video de Edpuzzle, una plataforma que permite hacer preguntas a través de un video interactivo. Y a partir de este diagnóstico se seleccionaron plataformas para empezar a desarrollar el ambiente multimodal. Las aplicaciones se descartaron porque en el diagnóstico se detectó que los dispositivos, aunque todos tienen un teléfono inteligente, variaban mucho en las prestaciones de cada uno, ¿no? Entonces se llevó a cabo el pilotaje. Es un grupo heterogéneo y se detectó estudiantes con dificultad para identificar y escribir notas en clave de fa. Esta es una habilidad que al estar o al entrar a esta clase de armonía, ellos ya deberían de haber dominado. Sin embargo, nos enfrentamos a este problema y la manera en que se pudo atender esto es justamente aprovechando una de estas plataformas que se llama teoría.com, teoría de la música web. Los resultados fueron positivos. Las ventajas es que los alumnos pudieron desarrollar esta habilidad a su ritmo y no usamos el tiempo de la clase. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en la imagen vemos a la derecha la página donde uno configura el ejercicio al nivel que el docente considera que puede ser adecuado para el estudiante. Entonces, es realmente muy flexible. La plataforma es gratuita y los estudiantes pueden crear una cuenta y esa cuenta permite ir registrando su progreso. Entonces, esto es benéfico a la hora de llevar seguimiento porque a partir de los reportes de avance que los alumnos van entregando, el docente puede sugerirle una configuración distinta, es decir, una configuración que, digamos, aumente el nivel de dificultad. Entonces, la plataforma por sí misma podría ser útil, pero es muy importante en la participación o la guía del docente, ¿no? Los pendientes, bueno, está terminando este ciclo escolar, la evaluación del grupo piloto, el análisis de resultados de este grupo piloto y iniciando el siguiente ciclo escolar ya con el diseño para implementar el ambiente multimodal y no se va a llevar a cabo todo esto en todo el ciclo escolar porque por los tiempos del doctorado tendría que terminar seguramente a la mitad del ciclo escolar para realizar una evaluación de este ambiente multimodal, hacer análisis de resultados y elaborar la propuesta, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las referencias. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchísimas gracias por tu presentación. Pues continuamos con la ronda de retroalimentaciones, doctora Leticia. Sí, gracias. Michelle, me parece un trabajo que es muy innovador y muy interesante y que puede sentar las bases para el acompañamiento de la asignatura que tú das. Te voy a hacer algunos comentarios y tú verás qué tantos ya están resueltos y que pueden abonar a las discusiones sobre el diseño de esta propuesta. Yo me quedo pensando si el uso o la construcción de una metodología que acompañe el contenido de esta materia puede servir como un elemento para que atienda lo que no alcanzan los estudiantes en las clases a cubrir. Es decir, estamos hablando de una autonomía en el aprendizaje, si podría servir para eso. Por otro lado, también habría que pensar
la disponibilidad del docente para hacer uso de la construcción de esta metodología. Aquí estamos hablando de una didáctica para el docente, ¿no? De una posibilidad didáctica para el docente. Entonces está en esta discusión que puede ser una herramienta de aprendizaje o una herramienta de enseñanza. Por otro lado, me quedo pensando en, ya de por sí la página de teoría.com trae una ruta sugerida que, como bien dices, que de manera independiente se puede trabajar o abordar de una forma, pero que el acompañamiento del docente le pone el elemento de, digamos, le aporta una parte que puede resolver y que no se queda por sí solo el estudiante sin saber cómo irlo manejando, ¿no? Entonces, esa es la parte como creo que bastante fuerte de tu trabajo, de tu contribución, al diseñar precisamente esta propuesta donde cuál es la parte que le toca acompañar al docente y cuál es la parte que la puede poner la plataforma, ¿no? Pues de manera general son las cosas que me sugiere el trabajo que nos presentaste y pues bueno, sería, te digo, importante conocer la perspectiva tanto de docentes como de estudiantes, si se pudiera, ¿no? Para poder cerrar esta idea de lo que implica utilizar o diseñar una estrategia que tiene los dos sentidos, tanto la enseñanza como el aprendizaje. Pues sería todo por mi parte, Michelle. Felicidades. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Marco. Sí, muchas gracias. Sí, igual opino lo mismo que la doctora. Un trabajo muy interesante y pertinente, además, considerando lo que comentas, ¿no? Que los planes de estudio tienen ya más de una década, 2 décadas por ahí que fueron diseñados por lo menos. Y bueno, pues he escuchado, no sé qué tan cierto sea, que el gremio de los músicos suele ser muy ortodoxo, ¿no? En algunos aspectos. Y no sé si sea el caso de que, digamos, cambiar los planes de estudio, bueno, pues, bueno, no cambiarlo, ¿no? Sino implementar las nuevas tecnologías represente de repente una situación considerada no tan ortodoxa, ¿no? En tal sentido. Y bueno, por lo mismo, muy interesante tu trabajo. Si bien nos presentas un estudio del arte muy interesante respecto de algunos autores que han señalado algunos aspectos, yo me pregunto si habrán algunas, por ejemplo, algunas tesis, ¿no? Que ya hayan abordado algunos aspectos similares. Digamos, justo ahora, mientras platicabas, busqué rápidamente en Tesis UNAM, por ejemplo, y encuentro 2, 3 tesis, digamos, de manera rápida. Es posible que haya más, tanto, bueno, en el caso de la UNAM, como posiblemente en algunos otros lugares. Con nosotros hubo algún estudiante que hizo algún ejercicio, él ya se tituló, de hecho, pero justo ahora no recuerdo su trabajo, el título, pero bueno, es lo de menos, ¿no? Ya lo buscaré y te paso el dato. Es posible que ya hayan por ahí algunos estudios en donde hayan implicado alguna herramienta digital en algún proceso de enseñanza, ¿no? En este caso tú lo aplicas en la cuestión de la armonía y bueno, pues interesante, pero bueno, justo por ahí será interesante ver cómo es que ellos lo han aplicado y bueno, ya tú verás cómo dialogas con ellos, ¿no? Respecto de esta experiencia. Eh, algunas cuestiones menores, ¿no? Tu trabajo me parece bastante completo, muy interesante, sistematizado. Alguna cuestión menor que noté por ahí es, por ejemplo, donde haces en la página 8 del PDF mencionas alguna cuestión y mencionas, debe de ser aburrido parece que te está refiriendo, y deja ver si por aquí lo encuentro rápido. Uh, um, un segundo. Bueno, justo ahora no lo tengo en la mano, pero mencionas que tal forma de tomar la clase debe ser aburrida por alguna situación, ¿no? Bueno, ahí hay más que decirlo como una opinión subjetiva. En todo caso, te sugiero que les preguntes, ¿no? Que les preguntes a los estudiantes y ya tomas en cuenta su opinión
y la manera de asentarlo es, bueno, acorde a lo que comentan los estudiantes, les parece así o asá, ¿no? Eh, ya, ya, ya eso, bueno, ya tú tendrás la evidencia de que te han contestado eso, porque en todo caso, bueno, parece una suposición, ¿no? Pero bueno, ahí le pones, en el PDF le pones la palabra aburrido o aburrida y te va a salir, ¿no? Eh, Sí, bueno, supongo que ya tienes contemplado precisamente señalar con puntualidad, ajá, las ventajas o las diferencias que tú encuentras respecto de la enseñanza tradicional, ¿no? O sea, será interesante que, por ejemplo, en 2 columnitas, por ejemplo, puedas anotar esas diferencias y con el fin de que te quede claro, ¿no? O sea, en qué aspectos notas una ventaja eh, sustancial y quizá en otros no tanto. Y bueno, en otros aspectos quizá no, pero bueno, puede haber incluso alguna situación que tú digas, ah, bueno, no la aprenden tanto como en presencial, ¿no? Y ahí entonces puede observarse que en efecto la figura del docente es importante porque, bueno, pues de repente pareciera que lo digital viene a desplazar a la figura del docente, pero entiendo que no es así en el caso de los músicos, o sea, se requiere la asesoría, ¿no? O sea, y algunos aspectos importantes que tú consideras, porque bueno, pues de ahí, si no fuera por eso, bueno, pues muchos de nosotros podríamos aprender a nivel profesional desde nuestras casas, pero entiendo que no es el caso, ¿no? En tal sentido, bueno, pues son mis observaciones y bueno, al igual que a tus compañeras y compañeros, también te felicito por el trabajo y la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Michelle. Vamos a continuar con el último estudiante. Le cedo a Yanaí Magdalena de la Cruz Juárez, estudiante del segundo semestre, que presentará su trabajo titulado La transferencia del conocimiento y las tecnologías para atender problemas en la Ciudad de México desde las instituciones de educación superior en el contexto de la economía del conocimiento, el caso Red Ecos y la generación de biocombustibles. Si estás lista, adelante con tu presentación. Gracias, buenas tardes. Bueno, también me gustaría hacer la aclaración de que, bueno, he seguido trabajando desde la fecha de envío el proyecto y ha tenido algunas modificaciones. Sin embargo, respeté o la presentación la basé sobre el documento que envié originalmente. ¿Ok? Haría algunos comentarios al respecto, pero en general me basé en ese documento. ¿Ok? La preocupación o el interés de este proyecto surge a partir de experiencias previas sobre el estudio de la vinculación en la universidad. Sin embargo, me encontré con que la revisión de esta vinculación estaba más sesgada hacia la vinculación de las empresas. Entonces, en este trabajo me interesa analizar la vinculación universidad y para la atención de problemas sociales. ¿Por qué? Porque aunque la universidad tiene como una función inicial la generación de conocimiento, en un contexto de economía del conocimiento, la transmisión y difusión del conocimiento que se genera podría ayudar a insertarnos en esta dinámica. Para lograr esto es necesario atravesar por preguntas sobre el estado de la educación, el nivel de penetración de las tecnologías en nuestro país, desde el acceso a internet, al teléfono, hasta cosas como el acceso a luz eléctrica, por ejemplo, que sería el tema de la infraestructura. Una vez que se tienen estas preocupaciones que se abordan a partir de políticas de educación, de innovación, evidentemente de infraestructura, podríamos pensar que el conocimiento, que hay los elementos para integrarnos a la economía del conocimiento, y eso hay evidencia en el mundo que ha permitido a países en vías de desarrollo transitar hacia niveles de mayores niveles de producción, lo que se traduce en crecimiento económico, y aunque el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente, pero no necesaria para el desarrollo económico, pues podría haber un potencial para ello y impactar de manera positiva el desarrollo de los individuos. Y entonces,
en este tenor habría que definir qué es la economía del conocimiento, ¿no? Y por qué surge. Entonces, la economía del conocimiento, a diferencia de las economías manufactureras, se centran en la producción, distribución y uso tanto del conocimiento como de la información para la producción de bienes y servicios, lo que hace que estos tengan un mayor valor agregado y entonces se genera esta condición de mayor crecimiento económico y surge a partir, en general algunos autores plantean porque hay un incremento en el ritmo de las innovaciones, lo que implica que la ciencia básica transitó a la producción de bienes y servicios. Hay una mayor producción colectiva del conocimiento, no necesariamente desde comunidades académicas, el conocimiento puede surgir en otros contextos, pero también hay una mejor distribución y esta distribución o esta transferencia del conocimiento también se va a dar gracias a una difusión, a una mayor penetración de las tecnologías de la información y la comunicación. Para que esto sea un fenómeno generalizado, es necesario contar con fuerza laboral o personas que tengan las capacidades de generar, adaptar y transferir conocimiento. En este sentido, ¿qué es lo que haría que una vez que estamos insertos en esta dinámica, la economía del conocimiento pueda crecer? Pues la generación de comunidades intensivas en conocimiento, les digo, no necesariamente desde comunidades académicas, pero sí vinculadas a profesiones o proyectos científicos, técnicos o comerciales, según plantean algunos autores. Para ello, se hace necesario que haya un proceso sólido y constante, diría yo, de producción de conocimiento que dé lugar a la reproducción de capacidades gracias a esta generación. Esta generación o este proceso de reproducción hace que se generen mayores espacios de aprendizaje y de intercambio de conocimientos y estos espacios se van a fortalecer gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, porque no necesitamos estar físicamente en el mismo espacio para intercambiar conocimiento o incluso generarlo. ¿Cuál sería el papel de las instituciones de educación superior en este contexto de economía del conocimiento? Además de la generación de conocimiento, que es una de las labores fundamentales o la labor fundamental, también cobra relevancia que se integren procesos permanentes desde la institución de transmisión y difusión del conocimiento. Eso haría que se generen efectos de derrama, se dice en la teoría de la innovación, de derrama del conocimiento que podría ayudar a los países emergentes a transitar de economías manufactureras a economías basadas en el conocimiento, pero además, si logramos este proceso y generamos crecimiento económico, podríamos empezar a pensar en desarrollo económico y en consecuencia la universidad ya no solo transmitiría conocimiento para la producción, sino también para la atención de problemas sociales a través de procesos de vinculación con grupos de esta naturaleza. La vinculación en sociedad-universidad es un proceso donde hay beneficios recíprocos, ¿no? La sociedad logra que estas interacciones le permitan obtener soluciones a algunos de sus problemas, pero esta interacción de alumnos investigadores con grupos sociales fuera del aula fortalece esquemas de enseñanza-aprendizaje adicionales a estos espacios y entonces enriquece la formación de los alumnos y también la información o las líneas de investigación que tienen los académicos de estas instituciones. Esto en sí mismo, que los alumnos aprendan fuera del aula por el contacto con la sociedad o en otros contextos, en sí mismo representa una oportunidad para el fortalecimiento de los esquemas de enseñanza multimodal, ¿no? La multimodalidad la podemos pensar, en general me he encontrado en la literatura con esta visión de pensarla como educación mediada por tecnología. Sin embargo, existen algunas otras visiones donde se ve a la multimodalidad como un sistema de enseñanza que puede existir en diferentes modos
de instrumentalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. De ahí que estos procesos de vinculación puedan ser un elemento para fortalecerlo. ¿Cómo analizar la vinculación? Hay propuestas como la de Rosalba Casas para verlo desde redes de conocimiento, y entonces estos procesos de vinculación desde las universidades en general conforman un espacio de formación de redes de conocimiento que a su vez representan una oportunidad para producirlo, atender problemas en contextos y tiempos específicos, lo que daría lugar a la creación de grupos capaces de generar conocimiento que en sí serían heterogéneos, menos institucionalizados y con dimensiones organizacionales diversas, pero con cierto nivel de responsabilidad social, porque esa es la razón de ser o de su formación. En México hay evidencia o hay diferentes casos donde se habla de este tipo de vinculación en Michoacán, en la Ciudad de México, en Guadalajara, donde tanto la sociedad como las comunidades educativas han salido beneficiadas en este proceso que les decía. Entonces, la colaboración universidad y sociedad para la atención de los problemas se vuelve objeto de estudio para mí porque, como les mencionaba, la revisión sobre la relación empresa-universidad es ampliamente estudiada en el mundo, hay ya muchos estudios, no así la relación universidad-sociedad en el contexto de la economía del conocimiento. El reto que representa que las instituciones de educación superior generen y transfieran conocimiento exige el análisis del papel de las tecnologías de la información en estos procesos y también revisar la capacidad que tienen las instituciones para difundir y poner en práctica el conocimiento que generan para atender los problemas sociales. En este trabajo, lo que busco es caracterizar estos procesos de vinculación a partir de una investigación documental con la revisión del caso de la Ciudad de México, particularmente la Red ECOS, que se vinculó la SECTEI con diversas instituciones académicas para atender el problema de la contaminación del aire. Y bueno, como este caso da evidencia del fortalecimiento del sistema multimodal. Entre los objetivos particulares está explorar cómo se construyó esta red, cuáles fueron los incentivos y los obstáculos, qué tipo de conocimiento y relaciones se han dado a partir de la vinculación, evaluar los productos generados y entonces en este proceso haría un trabajo bibliométrico para ver si se generaron tesis o si las líneas de investigación de las investigadoras involucradas se enriquecieron a partir de este proceso y bueno, caracterizar el ambiente de vinculación, sociedad e instituciones de educación superior y Estado para la atención de problemas en la Ciudad de México y evidenciar si es un proceso replicable. Las preguntas de investigación serían cuáles son las características de las instituciones y del organismo de gobierno que participó, que permitieron la aplicación de conocimiento para abordar el problema de la contaminación en la Ciudad de México. El establecimiento de las relaciones universidad-sociedad fortalece el sistema multimodal de enseñanza. La red de ECOS, que es el caso a analizar, conforma un modelo que puede replicarse tanto en el país como en otros estados. Y bueno, básicamente ese sería mi tema de investigación y el punto en el que vamos hasta ahorita. Gracias. Muchísimas gracias, Yanaí. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Leticia. Sí, gracias. Hola Magda, qué bien que te presentaste. Hay varias cosas que quisiera como proponerte para ir delimitando el trabajo. Creo que hay como muchos conceptos que tienen mucho peso y que habría que definir con cuál te quedas. Por ejemplo, hablas de difusión, divulgación, producción, transferencia y generación de conocimiento. Sería bueno ir definiendo cuáles, algunas definiciones de cada uno de estos conceptos y ver qué es lo que genera esta red, cuál de todo o si genera todo. Por otro lado, uno de los, dentro de tus objetivos señalas
el hecho de evaluar en el documento que revisé, ¿no? Creo que en este, no sé si en este todavía lo presentaste así, nos hablas de evaluar los productos generados. No sé si precisamente logres evaluarlos, pero lo que sí creo es que en este momento de la investigación, lo que deberías estar haciendo es registrar cómo se construyó esta red, que es uno de los primeros objetivos específicos que nos señalas, como una tarea que dé cuenta de qué es lo que genera, cuáles, si realmente tiene esta vinculación, bueno, que nos digas cuál es la vinculación social que genera, y no lo pondría yo como un objetivo, sino como una parte introductoria de tu trabajo. Y después, tu segundo objetivo nos habla de describir el tipo de conocimiento y relaciones que se ha dado a partir de la vinculación que tiene la universidad con esta red, ¿no? Yo me iría como al primer momento de tu trabajo que tiene que ver con esta descripción de la red, cómo funciona, cuáles son los trabajos que tiene, caracterizar algunos trabajos y ver cuáles de estos trabajos realmente están teniendo un impacto social. Y hasta el final vamos a poder revisar si realmente esta vinculación y estos trabajos, que de este conocimiento que desarrollan, tiene un impacto en el desarrollo desde una idea mucho más amplia. Por ahora, mi recomendación es empezar a caracterizar la red y empezar a señalar y a identificar los trabajos que se desarrollan, que yo creo que ya eso va a ser un buen trabajo para estos meses. Y a partir de ahí, Magda, yo te recomiendo volver a replantear los objetivos, porque ya vas a resolver 2 de tus objetivos que nos señalas en tu primer documento. Y ahora centrarte específicamente en esta red y en la vinculación que genera, para que ya no te pierdas en todos estos elementos que son necesarios que los trabajes, pero que los trabajes desde la justificación de la investigación, más que como la propia investigación. Entonces, una vez que construyas toda tu justificación, qué implicaría o qué favorece, qué aporta el hecho de que esta red exista, el hecho de estas vinculaciones de la universidad, ya después nos dices, bueno, qué es la red, cómo está conformada, cuáles son algunos productos, qué caracteriza a la universidad, qué caracteriza a las otras instituciones que nombras en el primer objetivo. Ya después, entonces, vas otra vez en retrospectiva, vuelves a revisar lo que habías construido como objetivo para replantearlo, porque entonces ya vas a tener para ese momento resuelta una parte. Pues yo te invitaría como a hacer esta primera parte para ya después ir replanteando el trabajo. Me parece que tu trabajo, el cierre, que sería visualizar si realmente está teniendo un impacto en el desarrollo, es fundamental, ¿no? Es algo que las universidades deben estar haciendo y creo que tu aportación sería como importante y necesaria. Felicidades, Magda. Muchas gracias, doctora Leticia. Continuamos con el doctor Marco Aurelio. Sí, muchas gracias. Magda, pues felicidades por el trabajo. Muy interesante esta cuestión de la vinculación universidad-sociedad, ¿no? Es un tema pendiente, necesario, ¿no? Que se requiere fortalecer continuamente. Y bueno, me parece que esa parte la tienes ya muy bien ubicada, ¿no? Es decir, con mucho material sobre esta cuestión de lo necesario que es vincular a la universidad con la sociedad, con muchos autores, ¿no? Por ahí alguna cuestión que bueno, sugiero ver con ojos críticos, ¿no? Por ejemplo, cuando platicas sobre los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Que pues con la idea de lograr el empleo pleno, que será, bueno, en 2030 aproximadamente. Pero bueno, pues, por ejemplo, aseveraciones como esas podemos tener también nuestro propio diagnóstico, ¿no? Con base en los referentes actuales, ¿no? O sea, es posible que no se alcancen debido a algunas problemáticas que vemos ahora, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahí la revisión de la literatura, pues, es nutrida, ¿no? Has observado varios trabajos y muy, muy bien esa parte. En donde no es en el referente teórico, perdón, el referente empírico.
Y en efecto, ¿no? Sí, considero que, justo como ya te platicó la doctora, sí, es necesario ver, por ejemplo, cómo es que la red que se genera desde 2019, pues bueno, cuáles han sido sus principales características, ¿no? Eh, por ejemplo, ya esto que refiere sobre la producción de biocombustible, cómo es que, bueno, esta se debe a la cooperación, cómo es que se llegó a dicha iniciativa, ¿no? Y cómo es que se entiende que esta es una cuestión prioritaria. Eh, si bien mencionas que es una cuestión de la vinculación con la sociedad, bueno, hay, por ejemplo, que ilustres claramente con qué sectores sociales, ¿no? ¿Qué limitaciones ha presentado, por ejemplo, no? Eh, y bueno, ¿cómo se llegó a la propuesta del biodiesel? Ajá, ¿cuáles son sus principales beneficios? Porque bueno, ya con ello vas a ir explicándote y vas a ir ilustrando a quienes te leamos respecto de por qué sí es fuerte la red, ajá, por qué es necesaria, cómo es que se entiende que está atendiendo un problema prioritario de la Ciudad de México. Y bueno, tú contemplas en el título del proyecto, ajá, mencionas la cuestión de los problemas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, justo ahí eh, tendrías que ilustrarnos por qué en efecto, ajá, o sea, cómo dentro del cúmulo de problemas de la Ciudad de México, que tendrías que platicarnos cuáles son, ajá, cómo es que se elige para abordarse. Y en tal sentido, cómo es que la red lo está resolviendo, cuál es el papel de los actores que participan en la red, ajá, y si consideras que, bueno, que está siendo una experiencia bueno, pues rescatable, como al parecer lo es, ajá. Bueno, pero evidentemente nos tendrías que dar evidencias de por qué sí lo es, y ya después plantear si en efecto es replicable la experiencia, ¿no? Es decir, ya cuando digas en efecto es un caso rescatable por esto y esto y esto, entonces, bueno, podemos preguntarnos si es replicable, ¿no? Porque, bueno, estás dando por hecho que sí lo es, previo a que nos muestres las evidencias, ¿no? Las virtudes de la red, que bueno, es ahí donde entiendo que aún estás trabajando, ¿no? Porque en lo que nos presentaste del proyecto, nos mencionas solamente algunos párrafos al respecto, quizá 2 o 3 por ahí, cuando platicas de otras 2 experiencias del país, y luego ya nos platicas sobre la red, pero digamos, ¿no? En proporción, bueno, es mucho sobre la cuestión de vinculación sociedad-universidad, pero muy poquito sobre el referente empírico, ¿no? Entonces, sí, justo ya cuando vayas teniendo muchos elementos sobre la red, en efecto, se va a ir clarificando la investigación, como te ha comentado la doctora. Y bueno, pues, básicamente, entonces, al igual que en el caso de tus compañeros, bueno, pues será interesante leer tu investigación ya más avanzada. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Marco Aurelio, doctor. Con esto concluimos la presentación de los estudiantes. Quiero agradecerle a todos los estudiantes, a Joji, a Laura, a Michelle, a Yanaí por sus presentaciones, a los comentaristas, a la doctora Leticia y al doctor Marco Aurelio. Muchísimas gracias por estar presentes. Les recuerdo que pues esta es la asistencia al cuarto coloquio interno de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes y que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos en diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Termino con el lema del instituto: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Les agradezco nuevamente su participación a esta mesa y al coloquio. Gracias a todos. Muy buenas noches, tardes, hasta luego. Gracias.